que es básico para el diseñador gráfico conocer lo que es el color. Básicamente el color pues es una sensación de los rayos luminosos que se presentan en nuestra visión y dependen de la longitud de onda. Entonces, ¿qué dicen? A la larga dicen que el mundo es incoloro, ¿no es cierto? Que el mundo es incoloro, que existe simplemente por una percepción. Entonces, quiere decir que el color es la capacidad que tienen los objetos de reflejar cierta cantidad de luz o cierta longitud de onda. No sé si me están entendiendo en este tipo. O sea, quiere decir que si yo veo un color rojo, quiere decir que ese material tiene la capacidad de reflejar solo el color rojo y absorber los otros colores. ¿Sí? Cualquier cosa me pueden ir preguntando. Creo que podríamos trabajar así también, ¿no? No sé si alguien me pueda contestar cuáles son los colores primarios. Tal vez alguien. Amarillo, azul y rojo. Ya. Pues les comento que están súper equivocados, chicos, ¿ya? ¿Sí? Los colores básicos de la luz son 3, ¿sí? Los 3 colores básicos de la luz son el R, el G y el B. O sea, rojo, verde y azul. ¿Sí? ¿Está entendido eso? Esos son los colores primarios de la luz, ¿sí? Entonces, estamos en que los colores se van a dividir en colores luz y colores pigmento. ¿Cuáles serían los colores luz? Los colores luz son los colores en que se dividen los rayos de luz, que normalmente son los 3 colores primarios, el rojo, el azul y el verde. ¿Dónde encontraríamos estos colores luz? ¿Alguien podría contestar? ¿Cuándo utilizaríamos estos colores luz? Tal vez, ¿alguien? ¿Alguien sabe tal vez dónde utilizamos, cómo los usamos? Colores que van específicamente al diseño de pantalla. Por ejemplo, nuestros celulares, televisiones. Sí. Exactamente. Entonces, tenemos que nosotros enfocarnos primero, pues, como una técnica que estamos nosotros aquí adaptando, pues, es conocer qué, el color, ¿no es cierto? El manejo y el uso del color. ¿Hacia dónde yo voy a utilizar el color? Porque no va a ser lo mismo un color que utilice yo para una presentación en una pantalla o en un dispositivo móvil o en una página web, que un color al que yo presente, pues, en una impresión en offset, en una impresión en un papel, en un simple papel, ¿ya? Entonces, tenemos que la luz se clasifica los colores luz se clasifican en red, green y blue. Por eso su significado, RGB, ¿sí? Por eso RGB, ¿no? Y la mezcla de estos colores nos dan sus colores secundarios. Quiere decir que si yo mezclo rojo y verde, ¿qué color voy a obtener? El amarillo. Si yo mezclo rojo y azul, voy a obtener un color violeta. Y si yo mezclo el verde y el azul, voy a obtener un color magenta o un color celeste, que le llamamos nosotros. ¿Sí? ¿Está entendido en ese lado? Por favor, pregunta. Si alguien quiere preguntar, pregunte ahorita que estamos en esta parte. Porque esto nos genera mucha confusión, porque somos estudiantes, manejamos el color. ¿Alguna pregunta tal vez en el modo RGB? ¿Tal vez alguien? Jóvenes, ¿alguien tal vez desea participar con alguna pregunta? ¿Está todo claro? Podemos continuar. Ya. Entonces, ahora nos pasamos al otro modo de color, que sería el color CMYK. ¿Qué significa CMYK? Cian, magenta, yellow y negro. Entonces, estos colores se llaman colores pigmento. ¿Qué quiere decir estos colores pigmento? Que yo los puedo topar, ¿no es cierto? Los puedo sentir, ¿sí? Están aquí. Existen en la naturaleza, existen, ¿no? Existen los colores. Esos colores, al mezclarlos, ¿sí? Al mezclarlos, nos van a dar varios tonos. 24 millones de colores, 32 millones de colores, etc. Y da la casualidad que al mezclar estos colores, obtenemos los colores luz, que serían los secundarios del CMYK. Por ejemplo,
Si yo mezclo el amarillo con el magenta, me va a dar un color rojo. Si yo mezclo el amarillo con el cian, me va a dar un color verde. Y si yo mezclo el magenta con el cian, me va a dar un color azul. Y ustedes me dirán, ¿y por qué se llama CMYK? ¿Cuál sería el significado? ¿Qué significará la K? ¿Alguien tal vez? ¿Cómo está, mi estimado Martín Jarrín? Le saluda Adolfo Ochoa. Sí, sí me ha de reconocer. Fui ex trabajador de IMEBI. Ah, ¿dónde está? Ah, ya, claro. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Un ¿Cómo gusto. está los tiempos? Sí, Aquí. bueno, como para serle sincero, sí reconozco todo lo que dice usted. Lo que dice la K es por el color negro, black, Ya. El combinación. color negro, exactamente. El color negro acá es por el que se llama en inglés black, ¿no es cierto? Es el negro. Pero yo tengo en la mezcla que al formar CMYK, yo puedo, al mezclar los tres colores, voy a obtener un color negro, como ven en la figura. O sea, quiere decir que si yo mezclo la tinta CMYK, voy a obtener un color negro. Pero ¿para qué le añaden el negro? Aparte. El negro lo añaden ¿para qué? Para darle brillo, porque el negro que se forma al mezclar los tres colores básicos, que serían de pigmento, obtenemos un negro un poco sucio, no obtenemos un negro puro. Entonces el negro se añade como un extra a la mezcla. ¿Sí está entendido ahí? Por favor, quiero que participen también para que se me haga un poco más interactivo el momento. Pues díganme sí, no, hagan preguntas si es que tienen algo que preguntar. Aparte de eso, mi estimado Martín, Juan Carlos, por favor, Juan Carlos. mi estimado Juan Carlos, está bien, ¿Ya? me olvidaba hasta de los nombres también de casi todos los No se distribuidores. preocupe. Ya, en caso de que se haya otra combinación de colores, aparte de colores de luz y pigmentos, ¿qué sería más o menos esto? A ver, entonces, verá, nosotros tenemos dos tipos de mezclas, ¿no es cierto? La RGB, que serían los colores luz, y el CMYK, que serían los colores pigmento. Al mezclar los colores pigmento que nosotros tenemos, pues vamos a obtener los colores secundarios que se llaman, como podemos ver pues en este círculo de color. Normalmente se trabaja, solo hay estas dos clasificaciones de colores básicos, que son el RGB y el CMYK. Entonces, vamos a tener que, el primario, ¿cuál sería? El primario sería el amarillo, el azul y el magenta, ¿sí? Y al mezclar, vamos a obtener los colores secundarios, terciarios, de acuerdo a la cantidad de color que mezclemos. Por ejemplo, si yo quiero obtener el color rojo, ¿cómo lo haría? ¿Cómo mezclaría? 100% de amarillo con 100% de magenta y obtengo, ¿qué? Un color rojo al 100%. Si yo quiero obtener un color naranja, ¿qué tendría que hacer? Tendría que mezclar, pues, un color 100% de amarillo y 50% de rojo. Y obtengo un color naranja. ¿Sí me hago entender en ese tipo de explicación? Sí, estimado Juan Carlos. Ya, entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo cojo 100 ml de amarillo, para mezclar el naranja, ¿cuánto tendría que coger de magenta? 50 ml, 50 mililitros. Entonces, voy mezclando de acuerdo a eso y voy obteniendo toda la gama de colores del cuadro cromático. Entonces, eso es lo importante, es que ustedes sepan cómo mezclar el color, ya sea en los colores luz o en los colores pigmento. Ya, ahora los colores pigmento, ¿dónde usamos? Tal vez alguien sabe, alguien me puede responder. De acuerdo, como dice, de los colores, son colores secundarios, estos estarían fuera de la luz, o sea, dentro de los que podemos palpar. ¿Recuerdo? Exactamente. Ya, ¿en dónde usamos esos colores? Ya, normalmente esos colores los usamos pues en una impresión que nosotros tenemos, en una impresora común que nosotros tenemos de la inyección de tinta, ¿no es cierto?
En ese impresor estamos utilizando, pues, la gama CMYK. Siempre. Ninguna impresora que ustedes tengan en ese tipo va a venir en RGB, porque eso no funciona, no es así. Solo se trabaja en impresión con colores CMYK. Hay otros que le añaden un quinto color, que le añaden un cyan light, un magenta light. ¿Eso es para qué? Para obtener una mayor gama de colores, pero la gama básica viene a ser CMYK. ¿Alguna duda sobre esto para pasar vuelta a las técnicas de impresión, tal vez? No. También le quería decir, mi estimado Juan Carlos, también depende también del material, también depende del material de que usted también vaya a utilizar Ya. para una impresión. Claro. Ahora, vamos a hablar del material. Verán, primero, en RGB, ¿qué color me daría la mezcla de los 3 colores en RGB? Se van a ganar 20 el que responda. Blanco. En RGB, ¿qué color? Color blanco. El color blanco, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que si yo mezclo a todos por igual, me va a dar ¿cuánto? Me va a dar un color blanco. Ya, ahora me dirán, oiga, ¿y por qué en CMYK no se usa el blanco? ¿De dónde sale el blanco? ¿Cómo saco el blanco? El blanco viene a ser ¿cuál? El fondo donde yo voy a imprimir. ¿Qué quiere decir? La hoja de papel o lo que sea, ¿sí? Ese va a ser el tono blanco. O sea, el tono blanco, ¿qué me va a dar? La superficie en donde yo voy a imprimir. ¿Qué pasa si uso otros tonos de base de color? Ya los colores que yo voy a poner, porque la gama CMYK viene a ser también una gama media transparente. Entonces, la tinta que ustedes van a usar va a ser transparente. No va a ser llena, ¿no? Va a ser media transparente. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo sobre un fondo azul el tono magenta? Se me va a perder, ¿no es cierto? Se va a mezclar, va a perder su capacidad de arrojar el color magenta. Entonces, es muy importante también saber sobre qué base y qué sustrato se va a aplicar la impresión. Ya sea papel, ya sea plástico, sea vinil, sea, un sinfín de cosas de materiales que existen. Sea transparente, etc. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esto bien, esta teoría del color. Yo sí les pediría, pues, de la parte, pues, que aprovechen ahorita, pues, si quieren más de color, y si no, pues, un poco también ampliar sus conocimientos. En internet hay bastante sobre esta información de la mezcla de color, que es muy importante. Porque, por ejemplo, yo les cuento, pues, anécdotas que pasan aquí, pues, llegan con mezclas de colores, o sea, lastimosamente, pues, en esta parte a veces los chicos no prestan mucha atención, y pues si los tonos de color piden uno, sale otro. Entonces nosotros tenemos que estar claros cómo quiero mi color, cómo sale mi color, cómo mezclo mi color para obtener los colores, ya sea los colores de ciertas personas. Como ustedes sabrán, pues cada empresa tiene su guía básica de color, tiene los colores que muestra, es su identidad corporativa el color. Entonces, por ejemplo, si a Coca-Cola tenemos que darle un rojo que sea de ese color, no vamos a darle otro rojo más oscuro, un rojo más claro. Entonces, nosotros tenemos que saber qué colores usamos al momento de imprimir. ¿Sí está claro esa parte o quiere hacer alguien una pregunta tal vez? Ahí también dependería también, ¿no es cierto, mi estimado Juan Carlos, el degradado de cada color? Claro, el degradado, todo va a depender ahí, todo va a depender. Entonces, por eso me pongo en el sentido de que ustedes tienen que ser, pues, ustedes van a ser como quien dice, los técnicos, ¿no? Los especialistas en decirle al cliente, esto usamos, esto no usamos, qué colores ponemos, por qué ponemos el color. Teoría del color hay hartísimo. Yo les estoy dando algo básico, algo para que ustedes se guíen y digan, por lo menos en el webinar de don Juan Carlos aprendí cómo mezclar los colores. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues, hay mucho que aprender en color. Ustedes saben que a la larga hay como 24 millones de colores, varios nombres para colores.
y pues y el color pues nos da vida, nos da alegría, nos trae amor, nos trae pasión, nos da frustración. Todo eso pues nos va a hacer que el color que nosotros utilicemos en nuestra impresión vaya a dar el éxito pues también en nuestro proyecto, en nuestro proceso. Y eso sería pues por esta parte en la teoría del color, para pasar un poquito en las técnicas de impresión. No se olviden también de consultar un poquito de color, que sería básico que aprendan. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí tal vez? Sí, mi estimado. ¿Alguna pregunta? Sí, todo claro. ¿Alguna cosa sobre este tema para pasar a otro? ¿Nadie? No todo entendido. Ya. Todo está claro. Pasemos pues un poco a las técnicas de impresión. Pues, ¿qué técnicas de impresión existen? Pues existen un sinfín de técnicas de impresión que ya no se usan, técnicas de impresión que se usan al momento y técnicas que son boom. ¿Sí? Una de las técnicas más conocidas de impresión se llama la imprenta. ¿Sí? ¿Qué es una imprenta? Pues es una máquina mecánica que funciona que por medio de unas placas grabadas por medio de un láser, pues tienen la capacidad de absorber los colores y reflejar en el papel. ¿Qué colores estamos usando aquí? ¿Qué modo de color vamos a usar? El modo CMYK. Quiere decir que la imprenta va a utilizar el modo cian, va a imprimir primero un cian, luego va a imprimir un magenta, luego va a imprimir un yellow y va a imprimir un negro. Y nosotros vamos a obtener el color deseado, el color que nosotros querramos. ¿Qué materiales puedo utilizar en la imprenta? Pues en la imprenta podemos utilizar papeles, ¿sí? Papel, cartulina, papel bond, papel couché, cartón, hacer cajas, ¿no? Etcétera. ¿Qué tipo de tinta es la imprenta? El tipo de tinta que usa la imprenta, pues es una tinta líquida, ¿no? Utilizamos, es una tinta líquida, oleosa, media aceitosa, que al pasar, pues se imprime en el papel. Pues entonces tenemos que tomar en cuenta que esta tinta, pues se utiliza, es de alta calidad y mezcla los colores de manera uniforme y de manera correcta. ¿Qué pasa? Pues si ustedes ponen mal una mezcla CMYK, pues la impresión va a botar pues esa mezcla tal vez mal, va a montar de una manera va a botar un color rojo diferente, un color magenta diferente. Entonces, en la imprenta, pues nosotros tenemos una sinfín de colores, pues, y es un equipo básico que ahora se utiliza. La imprenta se utiliza desde hace mucho tiempo. Pues aquí existen máquinas de 4 colores, de 5 colores, etcétera, que se usan para la impresión y para la colocación sobre el papel. ¿Qué materiales utilizo? Y como les dije, papel, cartulina, papel couché. El papel couché, si conocen, pues es un papel brillante, ¿sí? Hay papeles mates, hay papeles de diferentes clases, etcétera. ¿Alguna pregunta sobre la imprenta, tal vez? ¿Alguna pregunta, algo? Jóvenes, participen, por favor, pregunten. Pregunten porque como uno ya está en la parte práctica, pues uno les puede ayudar a solucionar un poco tal vez una inquietud que tengan, ¿no? Eso es súper bueno. Que pregunten, que consulten, tengan una duda, cómo funciona, entonces uno se les puede explicar. Mi estimado Juan Carlos, ¿Ya? perdón que le interrumpa. Al momento de que, como dice usted, al momento de que nosotros tengamos una pequeña equivocación al momento de poner las tintas, pasaría que al momento de la impresión se dañaría todo ahí, pero a veces, bueno, mi pregunta sería esta: ¿qué pasaría en caso de la mezcla de esas tintas, o sea, la mezcla de esos colores, ¿qué causaría dentro de la máquina? Ya, muy buena, excelente pregunta esa, me gusta esa pregunta.
Bueno, básicamente, pues si es que yo me equivoco, por ejemplo, digamos, yo le pongo un cian y no le limpié bien la máquina y se me va un poco de negro. ¿Qué va a pasar con ese cian? Ese cian va a salir muy oscuro y por lo tanto, pues la impresión me va a salir muy oscura o con mucha sombra. ¿Qué pasa si se me mezcló la tinta? Pues básicamente en imprenta no pasa nada porque mandamos los limpiadores, pues limpiamos, pues, pero simplemente ¿qué nos tocaría? Cambiar de papel si es que ya estamos en otro color y volver a repetir el trabajo. Entonces, en esas cosas, pues uno como diseñador o como encargado tiene que estar pendiente de que esas cosas no sucedan. Básicamente, pues aquí en la ciudad de Loja se tienen solo imprentas de un cabezal, que se llama. Entonces, ¿cómo funciona la impresión? Primero ponen una placa de cian, pasan el color cian. Luego, en esa misma prensa que se llama, mandamos el color magenta. En esa misma prensa, limpiamos, mandamos el color amarillo, volvemos a limpiar y mandamos el color negro. En la misma máquina, en el mismo cabezal. Entonces, si es que yo no tengo una buena limpieza de color en la máquina, pues los colores básicamente pues se pueden ir mezclando y darnos otros tonos de los cuales nosotros no estábamos aptos para, o sea, no queríamos obtener. Me sale un tono medio sucio, un amarillo medio sucio, como que estuviera manchadito. Entonces, esas son cosas que ustedes, al momento de imprimir, pues ustedes como técnicos en diseño gráfico, pues deberían tener la capacidad de diferenciar cuál es un amarillo puro, cuál es un magenta puro, cuál es un cian puro y cuál es el negro. Esa sería esta parte. ¿Tal vez alguna otra pregunta? Sí, mi estimado Juan Carlos, le iba a preguntar, ¿Ya? usted también como trabaja también en lo que es sublimación, ¿no es cierto? Ajá. Ya, mi pregunta es esta. Al momento de que, bueno, por ciertos casos a veces se confunde lo que es la tinta de impresión para lo que es, la que es normal y a veces es, también De para lo que es sublimación. sublimación. En Ajá. caso de que se ocurra este problema, llegaría a pasar algo con el cabezal, dependiendo, bueno, dependiendo del cabezal de que se esté trabajando también. Ya, bueno. Ahorita estamos hablando de la impresión a sublimación y impresión a tinta normal. Si hablamos de impresión a sublimación, pues, y cometemos el error, digamos, me equivoqué y le metí, pues, la tinta de la otra, pues, lo que tendría que hacer primero ahí es un lavado del cabezal. Sacar toda esa tinta que yo puse ahí, botarla, limpiarla y poner la tinta ¿cómo es?, de sublimación. ¿Qué va a pasar si imprimí y no me di cuenta? Que pues que la tinta no va a actuar y no va a pasar el proceso de impresión. Ya cuando pasemos un poquito más adelante les explico cómo funciona la sublimación y les pongo unas pocas de muestras, ¿ya? Creo que hay alguna otra pregunta, tal vez de imprenta o de offset, ¿algo? Sí, buenos días, Juan Carlos. Edwin le saluda. Tengo una consulta. En el aspecto, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en el diseño, hay veces que se requiere la utilización de los colores negros. Por lo normal, pues el color negro se lo maneja al 100%. Pero hay casos en que nosotros a veces queremos crear un empastado, que se le conoce, o sea, intensificar un poquito más el negro. Entonces, hay ciertos valores que nosotros alteramos en el cian, en el magenta, en el amarillo con un valor de un 20-20-20. Pero yo también he leído algunos temas sobre esto. Algunos te dicen 50-50-50, otros te dan, por ejemplo, una variación de 20-20-20. Y no he llegado como que a un punto más o menos estable. ¿Cuál sería la regla para poder de pronto enriquecer ese color negro o intensificar un poquito más? Claro, obviamente hay casos en los que se utiliza, eso no significa que se aplicaría todo, pero podría funcionar para fondos, no lo sé. Entonces, si nos puede ayudar un poquito en ese sentido, orientando, sería de mucha ayuda. Ya, en el color negro me hablas tú, ¿no es cierto? Exacto. Ya, verán, justo buena pregunta porque me hiciste acuerdo de algo que les quería explicar también en ese sentido. Primeramente, pues el color negro pues es un color individual, ¿no es cierto? Que a la larga lo que va a hacer en la imagen es delinear lo que no puede hacer el cian, el magenta y el yellow, o sea, digamos el cian, el magenta y el amarillo. Entonces, pues, cuando, por ejemplo, tú me dices, yo quiero un fondo negro, cuando mandamos solo a veces en el negro,
sucede que no queda totalmente impregnado de negro, ¿no es cierto? Le va a faltar, o como que le falta un poco de brillo en esa impresión. ¿Por qué le falta brillo ahí? ¿Por qué? Porque al momento de imprimir, pues, ¿cómo le mandan? Digamos, si tendríamos una mezcla CMYK con un fondo negro y tú le quieres intensificar el negro en la máquina botándole más negro, ¿qué va a pasar con la imagen? La imagen va a quedar muy negra, ¿no es cierto? Entonces, para intensificar el negro, ¿qué hacemos? Como el negro va a ser un color lleno, va a ser un color plano, entonces podemos hacer la modificación de los colores cian, magenta, yellow. ¿Para qué? Para que nos intensifique el tono del negro. ¿Cuánto es? Yo normalmente lo uso 25, 25, 25. O sea, quiere decir, cian al 25, magenta al 25 y yellow al 25. ¿Cómo obtengo? Obtengo un color más brillante, ¿sí? Obtengo un color más brillante, sí. Pero tenemos que tomar en cuenta mucho de que es una recarga intensa de tinta en el papel. Entonces, si es que yo hago eso, debo tomar en cuenta en qué material estoy imprimiendo ese tono. Porque ¿qué sucede que me hago eso en un papel bond? ¿Qué sucedería? Que el papel bond se me va a mojar mucho. Prácticamente la tinta va a pasar en el papel bond. Pero si es que yo tengo una cartulina, ¿no? Una cartulina que es más gruesa, que absorbe mejor el agua, que absorbe mejor la tinta, yo puedo hasta mandar cerca de 40% para obtener un mejor color. Pero tienen que tomar en cuenta mucho los tiempos de secado en impresión offset. Muy, muy en cuenta eso. Porque tenemos que a veces, como se llama aquí en imprenta, se repisa, se mancha la parte posterior de atrás. Porque a veces siempre pasa por el negro. Normalmente pasa por el negro. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado al mezclar el negro. Mi recomendación sería cian 25, magenta 25, yellow 25 y negro al 100, para que no haya mucha sobrecarga de tinta. Porque tenemos que a veces el rato de meter guillotina también sucede de que como la guillotina tiene fuerza, pega las hojas y las hojas peor aún si tengo impresión de doble lado, ¿no? Impresión couché doble lado. ¿Qué va a suceder? Por ejemplo, aquí tengo un color negro, ¿ya? ¿Qué sucede si yo tengo otro negro acá atrás y tengo otro negro pegado, ¿sí? Así. Y lo mando a cortar. Si no está muy seco o le mandé mucha tinta, esto va a tardar demasiado en secar. El rato de cortar, este negro se me va a pegar en el otro. Y ustedes han visto tal vez, no sé si han fijado como que a veces sale manchado en la parte posterior. Entonces, ese es por el uso del negro normalmente o el uso muy intenso de tintas de color en esa mezcla que tú me haces de acuerdo. Entonces, en ese sentido, pues hay que tener como especialistas, tener mucho cuidado y también saber cómo la imprenta o la persona que imprime trabaja. Entonces, en base a eso, ellos también ya conocen. Por ejemplo, yo quiero un negro así, ¿cómo lo saco? Entonces, ellos ya dicen, yo los negros los saco así, hágalos así, porque ellos ya tienen calibrado su máquina de acuerdo a sus necesidades y a sus especificaciones. ¿Ya? ¿Está clara esa respuesta o algo más? Sí, está clarísimo. De hecho, también creo que la comunicación entre el diseñador de la imprenta o el técnico que está operando es necesario para tener criterio, porque cada configuración de las máquinas a veces es como que diferente entre cada sitio. Claro. Entonces, siempre la comunicación puede ser interesante. Una Sí. consulta más. Siempre hay el dilema en esta parte, porque nosotros como diseñadores trabajamos como que la parte digital y que quede elegante el diseño y todo eso, la parte Exactamente. pero a veces nos olvidamos de la parte operativa. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de Double Print? ¿El diseñador tendría que configurarlo previo a enviarlo a la imprenta? O sea, la sobreimpresión en ciertos textos, me refiero. O el operario ya podría hacerlo eso de una forma directa.
porque hay veces, por ejemplo, que yo he dejado diseños y me preguntan, ¿ya se ha configurado la sobreprint o la sobreimpresión? O no sé, ¿cómo es el dilema? O también nosotros ahí manejamos un contacto ya con la imprenta o con el que tengamos confianza. Verá, normalmente la sobreimpresión, pues normalmente tendría que dejarlo el diseñador, porque digamos, básicamente usted es el técnico, usted básicamente es el que manda su trabajo, pues a hacerlo, ¿no? Porque usted sabe cuánto deja de corte, cuánto deja de ese tipo de cosas. Ha sucedido, pues aquí, a mí ha sucedido, a mí también, ¿no? Porque a veces sucede, y yo aquí tengo chicos que hacen bonito el arte, y les digo, manda a imprimir, yo a veces no reviso, por ejemplo, no reviso, y manda a imprimir y el momento del corte no le dejaron un poco, ¿no? Y ¡pac! Corta y se van los números de teléfono. ¿Eso culpa de quién? ¿Es culpa de usted o culpa de la imprenta? Eso es culpa del diseñador porque no tomó la precaución de ajustarse a los tamaños, de tomar en cuenta el corte. Básicamente, ¿qué sucede con los diseñadores? Como nos sentamos simplemente a diseñar, no me voy a ver la parte operativa, no me voy cómo solucionar esa parte operativa, cómo hacerlo, cómo lo hacen, cómo lo arma el chico, cómo lo corta, cómo lo tensa, si es que hablamos de otro tipo de materiales. Entonces, es necesario que ustedes como diseñadores, como creadores, porque a la larga ustedes, ¿qué son? Ustedes son creadores de un producto. Ese producto tiene que salir lo mejor posible. Entonces, ustedes deberían ya tener esa sobreimpresión, ya se debería mandar. Entonces, conservar siempre márgenes, trabajar con medidas. Esa es una sugerencia bien en imprenta. ¿Por qué? Porque la máquina, ustedes saben que cuando se manda a imprimir, pues esto sale así, ¿no? Sale un tajo así. Y cuando se corta, pues se corta una sola. Y no es que las hojitas terminan igual siempre, ¿no? Siempre están un poquito para afuera y la guillotina va a pasar, se va a comer 1 milímetro, 2 milímetros. En el peor de los casos, 5. Si entonces, en ese sentido hay que tomar en cuenta márgenes, ¿sí? Márgenes, cuando se hace libros, cuando se hace folletos, pues hay que tener en cuenta siempre los márgenes. Porque cuando se hacen los libros y se los dobla, pues también se pierde distancia, ¿no? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que pensar en todos, o sea, en todo, especialmente cuando es corte, en todo. Una vez hecho la impresión, ¿de quién es la culpa? ¿Suya o del señor que imprimió? Suya, porque le cortó. El otro simplemente, como a veces en imprenta se está tan ocupado, pues ellos cogen, pasan placa y imprimen, y el rato de la impresión no se dio ni cuenta. ¿Y usted quién le va a culpar? A la imprenta, decir, oh, es que usted no se dio cuenta. Y él le va a decir, no, pero si usted me mandó así, yo le imprimo así, le hago la prueba y usted me aprueba, ¿qué puedo hacer? Entonces, imagínense, ya en un paso de impresión se pierde $120, $100 de pérdida, solo por el error. Y sucede, nos ha sucedido aquí. Brigitte trabajó conmigo como 4 años. Ella también ya sabe, también le ha pasado. Y nos ha pasado, entonces hay que tomar en cuenta esas cosas. Ya estoy contando cosas que no. No, pero no pasa, a todos nos pasa. A veces por más experiencia que se tenga, sucede. ¿Sí? Sucede. Entonces, en esas cosas hay que tomar en cuenta. ¿Alguna pregunta más sobre la impresión, imprenta? Pregunten nomás lo que ustedes quieran. ¿Alguien más? ¿No? Sí, una pregunta, disculpe. A ver, Luis Fernando. ¿Qué pasa con los colores al imprimir si diseño en RGB y eso envío a la imprenta? Buena, excelente pregunta también. A ver, ¿en qué modo deberíamos trabajar? Esa sería primero la primera explicación, ¿no es cierto? ¿En qué modo de color debería trabajar? Entonces, el modo en que yo debería trabajar, primero debería ser, ¿a dónde voy a enviar ese trabajo? ¿Qué voy a hacer con ese trabajo? ¿Sí? Entonces, como ya les di un poquito del color, ¿no es cierto? En la parte del color hablábamos de RGB y CMYK. Entonces, RGB, ¿para qué uso? Para
presentaciones, para presentaciones multimedia, celular, etcétera, y el CMYK para impresión. ¿Qué pasa si uso el RGB para el CMYK para imprimir? Básicamente los colores que voy a obtener no van a ser los colores que yo veo. Se van a cambiar totalmente los colores. No voy a obtener el color que yo deseo. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando hacemos pues un manual de marca, ¿no es cierto? Nosotros ahí es donde nosotros podemos identificar qué colores ustedes pueden utilizar para impresión y qué colores vamos a utilizar para RGB. Normalmente no es buena opción mandar de RGB a imprimir en imprenta. ¿Por qué? Porque la imprenta le va a convertir, pero el rato de convertir va a perder brillo, especialmente en qué tono se perdería brillo, en el azul, por ejemplo, en los tonos azules hacia los magentas. Usted va a decir, chuta, pero sí le di un tono encendidísimo y mire cómo me entrega. Entonces, en esos tonos tenemos que tomar en cuenta mucho de eso. Mucho se pierde en la gama de RGB, pues, en los tonos azules, ¿no? Azules tirados hacia el magenta, cerca del rojo. Todos esos tonos son los que se pierden, porque son los colores más difíciles de coger. El color azul, cian y todo ese tipo de mezclas hacia el magenta son los colores más difíciles de coger, porque cada uno ve de diferente manera esos tonos. Entonces, es recomendable que todo lo que salga para impresión vaya a CMYK, porque así vamos a obtener una muestra directa de lo que queremos hacer. Porque todas las impresoras trabajan en CMYK, todo. Plotter, inyección de tinta, sublimación, ¿sí? Láser. Todas esas impresiones trabajan en modo CMYK. Claro que te van a hacer la conversión, te van a imprimir y así hace automáticamente la conversión. Pero vas a perder tonos, vas a perder brillo y vas a perder calidad. Esa sería la respuesta a este tipo de cosas. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta más o paso al siguiente tema? Yo tengo una pregunta. ¿Ya? Dígame más. El CMYK nos dijo que es ideal para impresiones, ¿verdad? Sí. Sí, pregunta. ¿Aló? ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, el CMYK lo quisiera utilizar en la creación de una página web, por ejemplo? Te pasaría lo mismo que expliqué, ¿no? Pues el CMYK perdería el color, se cambiaría de tono y todo. Entonces tú tienes que escoger, pues, en CMYK y en RGB. Por eso les comentaba que cuando hacemos el manual de marca, nosotros como diseñadores, pues, ¿qué hacemos? Mandamos los colores de la impresión, mandamos los colores corporativos que van a usar. Ahí, como diseñador, yo tengo que tener una mezcla RGB y una mezcla CMYK para los distintos tipos de colores que usamos. ¿Por qué? Porque vas a tener otro tono de color. Antes había bastante este asunto. ¿Por qué? Porque las máquinas no eran digitales, sino eran, pues, mecánicas. Entonces, ahí había bastante problema. Ahorita no es mucho el problema, pero sí te recomiendo que uses así. Esa sería la técnica que siempre se tiene que usar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Tal vez alguna otra pregunta no hay o sí. Entonces paso al Sí, pasemos al siguiente tema. siguiente tema. Ya. Bueno, vamos a hablar un poquito de la flexografía. ¿Sí? La flexografía es un método de impresión diseñado en relieve. Tal vez han escuchado la palabra flexografía o no. ¿Han escuchado o no? No. Ya. Bueno, la flexografía es una impresión en alto relieve.
¿Para qué se usa la flexografía? Pues se utiliza para la impresión de fundas, ¿sí? De materiales plásticos. ¿Qué hacemos con la flexografía? Pues les tengo aquí un ejemplo, no sé si están viendo, tal vez, ¿no? La flexografía, pues, es la impresión sobre materiales plásticos, ¿sí? Esto básicamente tiene un relieve, no sé si ustedes se han dado cuenta cuando cogen las botellitas, ¿no? Cogen en el alto relieve. Normalmente la flexografía se trabajaba solo con colores planos. ¿Cuáles son los colores planos? Pues con amarillos, un amarillo que no da gradiente, que no da escala, ¿sí? O un color azul o un color, etcétera. Ya la flexografía nos permite hacer todo esto, ¿no? ¿Sí? En plástico. Full color en plástico. ¿Y qué pasa? Pues, ¿cómo hago el fondo? ¿Por qué tiene blanco? No, pues el blanco es un color añadido, es la base. Entonces, aquí la base, el blanco, se lo pone en una placa, pone la base y luego los otros colores se van sumando. Igual, ¿qué tipo de color estaríamos usando aquí? ¿Qué modo de color? C, M y K. C, M y K y blanco. O sea, ¿cuántos colores pondría aquí? 5. Cian, magenta, yellow, negro y blanco. Porque si no uso el blanco, ¿qué me pasaría? Quedaría transparente los colores y no se notaría el fondo. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Igual que una imprenta. La flexografía básicamente viene a ser igual, ahora ya se convierte en una imprenta, pero ¿qué te va a imprimir? Va a imprimir plástico. Entonces, cuando oigan flexografía, ¿de qué se trata? De impresión sobre plásticos o fundas. Es en alto relieve. ¿Por qué? Porque la funda tendrá la capacidad de absorber o no. ¿La funda tiene capacidad de absorber tinta o no? ¿Alguien? No. No tiene. No, ¿no es cierto? ¿El papel tiene la capacidad de absorber tinta? Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí. Entonces, por eso se llama flexografía, porque queda como un relieve. Ahora el relieve ya no se siente, ¿no? Porque es tan minúsculo, o sea, tan perfecto que ya el relieve ya no se lo siente, ¿no? Antes, hace años, pues venía y se sentía, pues, un poquito como un relieve que tenía, ahora ya es mínimo, ¿no? O sea, son micras que dejan el relieve. Entonces, flexografía, ¿por qué? Porque la funda no tiene la capacidad de absorber. Pero el papel, en cambio, es otra técnica. Pero el modo de color viene a ser siempre el mismo, ¿no? Normalmente aquí flexografía en la ciudad de Loja no existe, ¿no? No existe flexografía en la ciudad de Loja porque son máquinas realmente demasiado caras, son tirajes muy grandes. Para flexografía los tirajes hablemos de 20,000, 30,000, 40,000 fundas mínimo para que tenga capacidad. Cada placa de flexografía, la placa de flexografía de cada color, o sea, quiere decir que aquí, ¿cuántos colores he utilizado? ¿Alguien? 5. 5. ¿Seguro? ¿Seguro? 3. Sí. A ver, ¿con qué colores he usado aquí? ¿Qué colores nomás he usado? 5 colores, ¿qué colores? Cian, magenta, yellow, negro y blanco. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que para cada color yo necesito una placa. ¿Sí? Una placa de cian, una placa de magenta, una placa de yellow, una placa de negro y una placa de blanco. ¿Cuánto cuesta cada placa para flexografía? Cada placa cuesta cerca de $350. ¿Ya? Entre 200 y $350. Entonces, quiere decir que para hacer un tiraje de 1,000 no me resulta, ¿no es cierto? Porque mínimo voy a gastar ¿cuánto? Si pongo a 300, 3 por 5, 15, $1,500 solo en placas. Más la impresión. Entonces, aquí hablamos de tirajes de ¿cuánto? De 20,000, de 30,000, de 40,000 fundas para que el costo me refleje.
Entonces, cada vez que ustedes ofrezcan flexografía o hablen de impresión en fundas, tienen que pensar en ese tipo de cosas. El arte viene a ser el mismo. ¿Cuál sería la diferencia de trabajar en estos artes? ¿Alguien sabría cómo se debería trabajar en estos artes? ¿Cómo se puede trabajar en estos artes? Hay que delinear el blanco, ¿no? Pues separar una capa de blanco, ¿sí? Para que la persona que va a imprimir, sepa que va blanco. Entonces, todas estas técnicas, sería bonito, pues ya una vez que pase la pandemia, pues puedan venir a hacer prácticas acá en mi local y todo, pues y se les puede ir enseñando este tipo de cosas, que a veces básicamente en el instituto o en la universidad a veces no se enseñan, ¿no? A veces no se obvia, ¿no? Pero sería chévere, pues, en ese sentido, aquí ya saben, las puertas de mi empresa están abiertas, pues, para cualquier persona que desee. Brigitte ya, no sé, alguna vez ya se hizo el acuerdo, no sé si ya se firmó o no, pero pues, podrían ponerse en ese sentido, pues, y aprender todo este tipo de cosas que a veces no se enseñan en el instituto, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre la flexografía? ¿Alguna pregunta, algo sobre esto? Dijo que se trabajaba con colores Sí. planos, ¿cierto? ¿Y qué pasaría si no se trabaja con los colores planos? Verá, eso le comentaba, que colores planos se utilizaba hasta cierta época. Ahora ya podemos utilizar colores que no sean planos por las nuevas técnicas flexográficas, ¿sí? Entonces, normalmente ahora ya podemos hacer colores planos por las nuevas técnicas, pero antes solo era así, colores llenos. Este ya tiene un poquito más de relieve, ¿no? Entonces aquí ya tampoco la funda es un límite, ¿no? Ya no es un límite. Miren, tiene una fotografía, ¿no? Es una fotografía full color, entonces ya quiere decir que sí puedo utilizar ya no solo colores planos, sino colores de mezcla CMYK. Entonces ese ya no es limitante, ya las fundas tampoco hay límites. Lo que hay límites después sería en el costo, ¿no? Porque hacer esto es más costoso que hacer esto en un solo tono o dos tonos. Esa sería la única diferencia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Parece que el tiempo nos va a quedar corto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Mi estimado Juan Carlos, también una consultita. En caso de que, digamos, no desee impresión en lo que dice ahora en este tema, entonces se podría trabajar lo que es con vinil, ¿no es cierto? Vinil Puede de ser. colores. Sí, puede ser. Por ejemplo, si quiero poner en una botella, por ejemplo, son pocas, se puede trabajar en el vinil de corte, ¿no? En el electrocorte. Y pegarlo aquí, ¿no? Para Y hacer esa unas sería 10, 20. y esa sería una opción más rápida de trabajo. Opción, pero para pocas cantidades. Porque tú sabes que si tú trabajaste ya con vinil recortado, tú sabes que ponerse a sacar todo esto es tiemposo. ¿Sí? Sí, ya hice la prueba sobre eso. Me cogió la mano bastante. Perdón, no te escuché. Sí, sí, sí he trabajado, sí tuve la oportunidad de trabajar haciendo ese tipo de experiencia y me cogió bastante la mano. Sí, claro, entonces coge mucho el tiempo, entonces sí es un problema eso. Entonces, por ejemplo, para hacer unas 10 botellitas, unas 20, pues imagínate que te pidan 1000, te quedarás unos 15 días haciendo. Sí, entonces ya, ya hay varias otras cosas de por hacer. No sé, pues, si con el tiempo avanzaremos, porque yo también ya me tengo que ocupar en otras cosas y se me fue el tiempo, hijo. No sé, alguna otra pregunta, yo quería explicarles más cosas, pero ya me tengo que ir, tengo unos negocios que hacer. ¿Qué tipo de plástico se utiliza? Disculpe. El plástico, este es el plástico normal, ¿cómo es la funda de celofán que se llama? Celofán.
sobre botellas PET, ¿sí? Botellas PET, cualquier tipo de botellas, y infinidad, cualquier tipo de clase de plástico para flexografía. Lo que sí, pues, tienen que pedir, pues, básicamente, pues, ustedes como diseñadores tendrían que pedir cuáles son los tamaños que maneja la imprenta, ¿no? Para poderles traer. Porque, por ejemplo, aquí si vemos en el arte ha quedado espacios aquí, ¿no? Para que no choquen la funda, para que quede el... No me acuerdo dónde está, bro. Eso. Que regresen una horita, dile ya. Eso serían, chicos. ¿Alguna otra pregunta más, tal vez? No sé, Miguel, ¿cómo podríamos hacer? Ya, pues. Creo que no hay más preguntas, ¿o sí? Katia, creo que quiere preguntar algo. Sí. ¿Cuál es el tiempo aproximado de que dura la impresión en las fundas? ¿O de qué depende que se mantenga en buenas condiciones? Allá. Primero, el tiempo de duración. Básicamente, pues el tiempo de duración va a depender con la calidad de tintas y con la calidad de impresa que tú imprimas. Normalmente estas son resistentes al rayado, ¿sí? Al raspado, al agua, al alcohol, son resistentes. Normalmente, pues estas bolsas ahora ya se les hace biodegradables, entonces básicamente en menos de un año ya están degradadas. Al estar al ambiente, ¿no es cierto?, con agua, con ese tipo de cosas, pues al año ya se degradan normalmente estas fundas, pero la impresión es súper resistente, ¿no? O sea, no hay problema en ese tipo de cosas, si ustedes ven ahí. Igual acá no. ¿Ya? ¿Sí ven? Le va a depender mucho de la tinta que usemos, siempre de la tinta que usemos.